Dice Mateo en el capítulo 7, versículo 13, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis». Voy a leer el mismo pasaje en la traducción lenguaje actual, que dice: «Es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos, y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema, así que ustedes lo reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen». Y bueno, esto es lo que habla la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 7, desde el versículo 13 hasta donde acabé de leer. Y bueno, esto es parte de lo que en este día quiero compartir con todos ustedes, por lo menos dos propósitos ahí en lo que acabamos de leer, dos propósitos que tienen que ver con, primero, la diferencia entre el camino ancho y el camino angosto, y luego por otro lado, resumiendo todo lo que dice ahí en los versículos: «Por sus frutos los conoceréis». No rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirán luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera él su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar.
Jesús y salvo serás. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Pues por la gracia de Dios, nuevamente aquí para compartir un mensaje más de esta serie que hemos titulado Discípulo. Y bueno, damos gracias a Dios de que nos permita estar una vez más solamente para honra y gloria de Él, compartiendo este mensaje en este día. Y bueno, vamos a empezar primero con reflexionando un poco acerca de los dos caminos que menciona ahí nuestro maestro en el capítulo 7, versículo 13 y 14, ya lo leímos. Las 4 últimas enseñanzas que siguen a continuación parecieran ser la conclusión final del Sermón del Monte. En estas, nuestro Señor nos advierte las duras consecuencias de aquellos que no vivan de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial, y comienza exhortando a sus discípulos a que se esfuercen por entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto que conduce a la vida eterna, ya que de lo contrario seguirán el camino el camino espacioso que por muchos es transitado, el cual conduce a la destrucción y condenación eterna. Y vale la pena reflexionar que la llamada, que la atención, que la exhortación que nos hace el maestro no es solamente el evitar la puerta ancha, sino entrar por la puerta angosta, pero no solamente entrar por la puerta angosta, sino transitar por la puerta angosta, por ese camino difícil que lo vamos a ir explicando más adelantito, apoyados con algunos textos bíblicos. A lo largo de la historia de Israel, podemos ver cómo Dios siempre los animaba de diferentes formas a escoger el camino correcto. Por ejemplo, les habló diciendo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Esto es lo que el Señor habló ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Años más tarde, Josué los exhortó diciendo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. También recordamos al profeta Elías amonestándolo por claudicar en 2 pensamientos, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esto es lo que aparece en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Finalmente podemos añadir las palabras del profeta Isaías, que los animaba a recorrer el camino justo y no desviarse de él. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías capítulo 30, versículo 21. La elección del camino correcto es una buena metáfora que nos enseña la realidad de nuestras vidas. Constantemente cada uno de nosotros nos encontramos tomando diferentes elecciones. Algunas parecieran ser triviales, pero otras de gran importancia, las cuales trascienden en la vida. Generalmente el ser humano se ve atraído por el camino fácil, o sea, el camino ancho, aquel que le seduce con grandes placeres, riquezas, y constantemente rechaza aquel que le muestra dificultad. Sin embargo, frecuentemente las cosas buenas de la vida requieren esfuerzo, requieren dedicación y requieren transitar por un camino difícil. Y nuestro Señor Jesús
lo deja claro en esos dos versículos que ya hablamos, versículos 13 y 14. Contrario a la creencia popular que todas las religiones son buenas y todas conducen a Dios, Jesús deja claro que no es así y que solo hay un solo camino. Aquí se nos habla de dos puertas y dos caminos. Uno de ellos tiene una puerta ancha y un camino espacioso, el cual es fácil de transitar, y muchos son los que por él caminan. Pero el otro posee una puerta estrecha y un camino angosto, difícil de transitar, y pocos son los que lo caminan. En el Evangelio según Lucas encontramos un pasaje parecido donde Jesús motivaba a sus discípulos a esforzarse por entrar en esta puerta estrecha. Esforzaos, decía él, a entrar por la puerta angosta, porque os digo de que muchos procurarán entrar y no podrán. Es lo que escribe Lucas en el capítulo 13, versículo 23. Aquí en Lucas la palabra esforzaos proviene del griego agosidosomai, la cual es la raíz para nuestra palabra agonizar y se refiere a luchar o esforzarse con gran ahínco. Por ello, el poder entrar por la puerta de salvación requiere esfuerzo. Lamentablemente, la mayoría de personas escogen entrar por la puerta ancha y siguen el camino espacioso que les ofrece una vida llena de placeres y riquezas sin saber que éste conduce a la condenación eterna. En contraste, el que entra por la puerta estrecha y sigue el camino angosto se ve expuesto a lo largo de su vida a dificultades y negaciones, pero su fin es la vida eterna, que es realmente lo que nos debería interesar, importar, esa debería ser la medida de nuestra vida. En contraste, el que entra por la puerta estrecha y sigue el camino angosto se ve expuesto a lo largo de vida a dificultades y negaciones, pero su fin es la vida eterna, lo que ya había mencionado antes. Por este motivo, la vida cristiana es comparada muchas veces con una batalla. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, y ahí sigue hablando, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Más tarde, antes de morir, expresó su gozo al saber que sus días de lucha estaban por terminar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pedro también expresó lo difícil que es llevar o ser cristiano. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Eso fue lo que escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 18. Por ello, Jesús enseñaba a través de esta metáfora que la vida del creyente es difícil, pero aquellos que decidan esforzarse por la fe reciben también las promesas de protección, salud y prosperidad en esta tierra, y la herencia eterna en el reino de los cielos, ya que no solo se trata de sufrimiento, tal y como se lo expresó en un momento dado, ahí durante su ministerio, se lo expresó Jesús a Pedro. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, e hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba, escuche esto, 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, no solamente es esperar a la vida eterna, es que aquí mismo en esta tierra, cuando uno se decide a seguir a Jesús, cuando uno empieza no solo a entrar, sino a transitar por esa puerta, por ese camino angosto, es seguro que es un camino lleno de piedras, de obstáculos, de espinas, de muchas cosas más, pero es seguro que también es un camino lleno de bendición. Ahora bien, la Biblia deja claro cuál es la puerta por la que debemos entrar. El mismo Jesús nos dice que en el Evangelio de Juan: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10, versículo 9. Además aclara cuál es el camino.
Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es lo que habla Juan en el capítulo 14, versículo 6. Por tanto, el único medio que nos conduce a la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. No son las buenas obras ni las religiones. Cualquier otro camino conduce a la perdición. Sin embargo, cada persona tiene que elegir por la puerta por la cual entrará y el camino por el que transitará. Y voy a hacer énfasis en esto: el camino por el cual transitará, de ello dependerá su eternidad. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Eso es lo que habla Jeremías capítulo 21, versículo 8. Y bueno, como dije antes, no solamente es el observar la enseñanza del maestro en cuanto a escoger adecuadamente, en cuanto a decidir correctamente y tomar el consejo de él de entrar por la puerta angosta, sino particularmente una vez que uno entra por la puerta angosta, hay que mantenerse ahí, hay que transitar ahí, hay que caminar ahí. Eso es parte importante, parte fundamental de que un día, cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, podemos de manera satisfactoria decir: Señor, heme aquí, he cumplido. La cuestión es que a veces con algunos actos, con algunas circunstancias, con algunas situaciones que llevamos en nuestra vida, pensamos que con eso ya es suficiente, pensamos que con eso ya aseguramos la entrada a la vida eterna en el cielo o la vida eterna con Dios. Mira lo que dice el apóstol, lo que escribe el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 27, y lo voy a leer en la Reina Valera, y lo voy a leer también en la traducción lenguaje actual, porque es importante hacer la comparación y poder entender adecuadamente qué es lo que estaba escribiendo el apóstol. Capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, voy a empezar un poquito antes para poder encontrar un poquito el contexto de lo que está comunicando Pablo. Dice el versículo 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está haciendo el contraste, o está haciendo la semejanza entre lo que pudiera ser una carrera aquí en esta vida, en este mundo, y la carrera de la fe, la carrera que significa seguir en el camino estrecho. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser iluminados. Y lo voy a volver a leer, solamente los últimos versículos, ya entendimos un poquito el contexto. Y dice el versículo 25, en la traducción lenguaje actual: los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, y me gusta esto que habla aquí, porque tiene que ver con lo que nosotros podamos llevar a cabo actualmente en esta vida. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. O sea, ¿qué es lo que podemos encontrar en este primer pasaje que acabo de compartir? Que este transitar, este caminar por la puerta estrecha, por el camino estrecho, es un camino difícil, es un camino que exige diligencia, que exige fe, que exige disciplina, que exige disposición y todo lo demás. ¿Y quién lo está escribiendo? Un hombre que ya sabemos todos, cuyo testimonio a través de 18 años fue un constante de lucha, fue un constante de enfrentar toda clase de peligros, circunstancias, situaciones difíciles, pero
pero fue un hombre que se consagró totalmente. Y ese hombre, después de todo este tiempo, cuando está escribiendo a los corintios, dicen, ¿saben qué? ¿Saben qué? El camino no ha sido fácil, el camino es difícil, pero hay que transitarlo. Y está hablando en una manera de que ese camino estrecho, ese camino que conduce a la salvación, ese camino que conduce a la eternidad para estar con Dios, es un camino que hay que transitar de una manera diligente, de una manera disciplinada, de una manera de fe y de muchas otras cosas más. Pero la advertencia es, cuidado porque en cualquier momento, en cualquier situación, dice Pablo, no sea que habiendo sido yo heraldo para los demás, venga ahora a ser descalificados. Entonces, es importante que nosotros podamos entender y ver que esto es una lucha de todos los días. Es una lucha que de una u otra manera, nos exige el máximo, pero entre otras cosas también podemos afirmar que esta nueva lucha, a partir de que nosotros hemos tomado la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, es que tenemos con nosotros el poder del Espíritu Santo, tenemos con nosotros la guía de nuestro Maestro, la guía a través del Santo Espíritu que Él nos mandó. Sin embargo, no podemos dejar de lado la advertencia que Él hace. ¿Cuál es la senda angosta? La palabra senda significa el camino o la vereda que sigues. La senda angosta es el camino que tomas al continuar tu comunión con Cristo. Cuando en Juan capítulo 14, versículo 6, nuestro Señor se describe no solo como la puerta del redil de ovejas, sino también como el único camino hacia el Padre. En otras palabras, el camino que debes de tomar es la comunión diaria con Él. Y esto es importante. Esto es importante, ¿por qué? Y lo que me interesa realmente al poder reflexionar o analizar esto es entender de una manera fehaciente que esta disciplina, que esta perseverancia, que esta fe, que este conocimiento, que esta sabiduría, que esta diligencia, etcétera, etcétera, todas y cada una de las virtudes que el mismo Pedro habla a la sabiduría, a añadir esto y esto y esto, y habla de varias cosas más, pero es importante saber que todo esto no se logra con una sola vez, con un solo día. Por eso he hecho tanto énfasis en cuanto a que no solamente es importante estar el día domingo, es el día del Señor y gloria a Dios que lo hagamos, pero en 3 horas, porque de verdad quien me diga que es más tiempo no es cierto. 3 horas en que participamos del servicio no puede ser más que suficiente para lograr entender, lograr madurar, lograr alcanzar aquello que estamos hablando, de poder continuar en esta lucha. No son suficientes. ¿Por qué? Porque esto es un camino diario. Y así como hacemos énfasis en el día domingo, en la reunión del día domingo y en el edificio, así deberíamos hacer énfasis para que nuestro caminar sea diario. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. No puedes entrar por ninguna otra puerta para llegar al Padre y no hay otra forma de conocer a Dios excepto a través de la fe, la comunión y la obediencia a Cristo. La senda angosta es simplemente oír y obedecer los mandatos de Jesucristo. Así es como puedes conocer la verdad que te llevará a la vida eterna. Sin embargo, muchas veces las personas entran por la puerta estrecha, pero no caminan por la senda angosta, que es a lo que me he referido. Una cosa es entrar y gloria a Dios que haya un plan de salvación, gloria a Dios que hayamos oído, creído, arrepentido, confesado y habernos bautizado y recibir el Espíritu Santo. Pero hemos hecho tanto énfasis a que con eso ya prácticamente estamos del otro lado, que nos hemos olvidado que apenas es el comienzo de la lucha. Por eso la puerta es una cosa y la senda es algo totalmente diferente. ¿Caminas tú por la senda angosta? Si la senda angosta es simplemente obedecer sus mandatos,
¿por dónde empiezas? En Mateo 16:24, lo que ya mencioné o parafraseé de Lucas 9:23, si alguien quiere venir en pos de mí, esa es la puerta por la que debemos entrar. Fíjate qué manera de reflexionar acerca de este versículo y el de Lucas 9:23. Si alguien quiere venir en pos de mí, esa es la puerta por la que debemos entrar. Y luego dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y que me siga. Esta última parte del versículo se refiere a la senda angosta por la que debemos caminar. Ya iniciamos, ya entramos, ya llegamos ahí por el plan de salvación, ya lo cumplimos, ya recibimos el Espíritu Santo, pero ahora empieza nuestro caminar allí en la senda angosta. La senda angosta significa que te niegas a ti mismo, renuncias a tu vida tal como lo hizo Él en la cruz y lo sigues de esa manera el resto de tu vida. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, Salomón dijo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Es posible que un camino aparente ser derecho, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque no requiere que la persona se niegue a sí misma ni que renuncie a su vida. Examina el fruto de tu vida y eso te revelará la manera que has elegido vivir. A veces las personas rechazan la puerta estrecha de Jesucristo y la salvación que solo Él provee simplemente porque quieren continuar por su propio camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira nada más lo que dice Isaías 53, es toda la misericordia, toda la compasión, todo el amor, toda la gracia del Señor. ¿Para quién? Para nosotros que somos rebeldes, que somos desordenados, que pensamos que con hacer algunas que otras cositas, ya con eso ya lo logramos. Y esto no es así, por eso la Biblia nos compara con ovejas, porque los animalitos, con todo lo que las bendiciones que pueda proveer, que pueda tener ese animalito, dicen los estudios, refiriendo específicamente al término de oveja, dicen que las ovejas son sucias, son malolientes, son desordenadas, son rebeldes, son un sinfín de cosas. Pueden estar comiendo y sin percatarse o darse cuenta, ya se alejaron y perderse. Y en un sentido, y por eso la Biblia nos compara así, en un sentido a veces así somos, y aún a pesar de que hemos llegado ya, que ya hemos entrado a la puerta, es cuando todavía más renuencia tenemos a muchas cosas que sabemos que no están bien. Y cuando me refiero a no están bien, no es solamente estar mirando las cosas que son pecados, pecados significativos o pecados, no sé el término adecuado de darle, pero son aquellos pecados que son notorios, tal vez sería el término, pero hay otros pecados, porque Santiago dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y cuántas cosas hemos estado dejando de hacer, no ahorita en el tiempo de pandemia, porque ahorita parece que se ha multiplicado esto, sino en mucho tiempo. ¿Cuántos? Volteemos a ver nuestras congregaciones y vean el trabajo que estamos haciendo. Vamos a hablar de frutos ahorita en un momento más, pero veamos los frutos en dos sentidos, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, y lo que puede uno ver en su propia vida, y los otros frutos, aquellos que significa traer almas a nuestro Señor, ser instrumentos de salvación para mucha gente, porque esa es la gran comisión. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Nos hemos nada más sujetado a que, por un lado, cumple el plan de salvación y por otro lado no falte los domingos. Ajá. ¿Y todos los demás días qué? ¿Y todos los demás días qué hacemos? ¿Y todos los demás días cómo nos exhortamos, cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras? Pero tal parece que hemos tenido esa idea que ya se ha vuelto como una tradición, y eso es lo único que hablamos, eso es lo único que nos preocupamos. ¿Por qué? Porque no requiere que la persona se niegue a sí misma ni que renuncie a su vida diaria. Examina el fruto de tu vida y eso te revelará la manera que has elegido vivir. A veces las personas rechazan la puerta estrecha de Jesucristo y la salvación que solamente Él provee. ¿Por qué? Por caminar cada quien por su propio camino, así como decía Isaías 53:6. ¿Por qué dice nuestro Señor que muchos eligen la puerta ancha y pocos eligen la puerta estrecha? La respuesta se encuentra
encuentra ahí mismo. Amplia es la senda que lleva a la perdición, la destrucción, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo sabe que lo que está en juego es la experiencia de la vida verdadera. También sabe lo arduo que es caminar por la senda angosta. ¿A qué se refiere cuando dice que es difícil? ¿Por qué es difícil caminar por la senda angosta? Porque te cuesta algo. Tienes que renunciar a tu vida, a tus derechos, a lo que te parece correcto, y tienes que dar muerte al yo y seguir su camino. Por eso es difícil. Tienes que morir, pero esto es lo que no nos gusta. A nadie le gusta dar muerte a sus deseos carnales. Todos los creyentes tenemos dos problemas: nuestra voluntad y nuestra naturaleza carnal. Estas dos cosas impiden que la persona entre por la puerta estrecha y que camine. Sobre todo eso me voy a dirigir directamente: que camine por la senda angosta. Permíteme mostrarte esto en las Escrituras. En Juan 5:40 Jesús detalla cuál es el problema de los fariseos y por qué no creían en él. Dijo: pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Observa que vuelve a repetir que la fuente de esa vida es tener una relación con él, que eso es lo que deberíamos estar preocupados, que eso es lo que debería ser nuestra meta, sobre todo de aquellos que en un momento dado tenemos esa responsabilidad de compartir mensajes, de dar enseñanzas, de ser predicadores, ministros, o ponle el nombre que tú quieras, pero eso debería ser nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro compromiso. Eso debería ser nuestra obsesión, si lo puedo llamar así, de nuestra vida, de compartir y enseñar a la gente a tener una relación con Dios personal, individual, una relación personal de todos los días. ¿Cómo se logra? Hay muchas maneras, hay muchas formas en que lo podamos llevar a cabo, pero ¿sabes qué? Es un trabajo de todos los días, no es un trabajo de domingo. Por favor, entendamos eso. No es un trabajo de domingo, es de todos los días. Todos los días tenemos que estar exhortándonos. Todos los días, si es necesario, tenemos que estar amonestándonos. Todos los días, si es necesario, tenemos que estar aconsejándonos. Tenemos que estar amándonos. Pero esto es todos los días. Utiliza los medios que quieras. Utiliza los instrumentos que quieras. Pero cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Ellos querían, hablando de los fariseos, ellos querían religión y los ritos religiosos. Y es lo que estoy hablando. Parece que no hemos cambiado tanto. Ellos querían religión y los ritos religiosos, no una relación personal con Dios. Querían una religión superficial y no un corazón transformado. Solo querían aparentar. Cristo dijo que los fariseos no quieren acercarse a Él, la puerta estrecha. Ese es el primer problema que tenemos. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por Él y a seguirlo? ¿O eres voluntarioso y rebelde? ¿Batallas con tu voluntad en todo momento? En lo personal, y cada uno puede hablar esto de su propia experiencia que ha pasado en este camino sobre el camino angosto, la senda angosto. Pero lo que sí puede quedar claro para nosotros es que cada día en nuestra oración debería ser al final: que no sea nuestra voluntad, sino la tuya, tal como lo hizo el maestro ahí en el jardín de Getsemaní. La verdadera madurez y el crecimiento comienzan cuando sometemos nuestra voluntad a Él, y esto es de todos los días. La segunda batalla que impide caminar por la senda angosta es la batalla con la naturaleza del pecado carnal. ¿Te acuerdas todo lo que explica precisamente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 15 hasta el 25? No entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que odio, lo que no está bien, lo que es incorrecto, dice Pablo. Eso es lo que hago. Estoy parafraseando la última parte, pero eso es, y luego habla la lucha entre la carne y el espíritu, y eso lo pasamos todos. Todos tenemos esa lucha, porque todos tenemos carne y todos tenemos, aquellos que hemos aceptado el plan de salvación, tenemos el espíritu. Y para quienes lo llevamos a cabo, nos hemos dado cuenta de que es un batallar que, por eso hablo de lo importante que es adorar, hablo de lo importante que es orar, perseverar, estudiar, etcétera, etcétera, día a día, porque de por sí la lucha es terrible, la lucha es inmensa. Satanás está al pendiente de cualquier circunstancia,
de cualquier flaqueza, cualquier debilidad, de verdad que pueda Él observar en nosotros. ¿Para qué? Para llegar y atacar. ¿Y tú crees que nada más con llegar 3 horas el domingo ya con eso es suficiente para que toda la semana sigamos adelante? Yo creo que no. Luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa antes de entrar por la puerta estrecha y después de llegar a la senda angosta. Esta es la razón principal por la que muchas personas no continúan en la senda angosta. Es como tener una doble personalidad y que a veces no nos podemos dar cuenta o no queremos aceptar que Pablo dijo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Esta es la batalla del verdadero creyente. ¿Quieres hacerlo debido? Pues hay una batalla que ruge en tu interior. Esta es una manera de verificar que realmente eres un creyente. Revela que tienes una nueva naturaleza, luchando con tu naturaleza vieja. Por tanto, usa tu libre albedrío y sométete al Espíritu Santo. Eso hace que tu naturaleza vieja muera y que tu nueva naturaleza reina. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y eso es lo que estamos hablando y eso es lo que aconseja el apóstol Pablo. Esto determinará si en tu interior experimentará la vida o la muerte, la senda amplia o la senda angosta. Solo cuando te sometas y percibas el poder liberador del Espíritu Santo, podrás experimentar la vida y tener el discernimiento necesario para comprender lo que debes hacer en cada circunstancia. Mira la oración del apóstol Pablo, ahí en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 19, Pablo dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego a Él, les conceda a ustedes, o sea, nos está hablando a nosotros, les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Observa que Cristo habita en el corazón de aquel que entra por la senda angosta. Luego Pablo dijo: también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Una vez que entendamos, una vez que comprendamos, una vez que discernimos esto, entonces empezamos a tener ya el conocimiento y empezamos a tener ya lo necesario para empezar a transitar por ese camino que significa la senda angosta. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra vida es diaria, que nuestra lucha es diaria, que nuestra lucha es de aquí, como dice Pablo, de aquí hasta el final, estando persuadidos de esto: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, siempre va a haber algo en que trabajar, siempre va a haber algo que aprender, siempre va a haber algo que transformar, porque Dios sigue trabajando en nosotros. Pero si nosotros no nos dejamos moldear, si nosotros no queremos, si nosotros solo le dedicamos, porque hay muchísimos creyentes, cada quien someta a prueba su propia obra. No estoy juzgando, ni estoy criticando, ni estoy queriendo ofender a nadie, pero si nosotros nada más tenemos unas horas a la semana para poder crecer y madurar, creo que hay algo que no es tan bien. En una u otra manera, todo lo que hacemos, todo lo que llevamos a cabo es precisamente para alabanza y gloria de Dios. Mira estos otros textos. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Me voy a permitir leerlo. También igual en la lección, en la traducción, en la traducción lenguaje actual.
Dice la traducción lenguaje actual. Bueno, voy a leer primero 2 versículos más acerca de esto, porque es el que ya mencioné algo de esto, no quiero abundar mucho, pero lo que quiero es que podamos ver, todo lo que esto significa, todo lo que realmente la lucha que tenemos, y que la lucha es día a día. Dice ahí, en Hebreos 10:23 en la traducción lenguaje actual: sigamos confiando en que Dios nos salvará. O sea, esa confianza es siempre, diario, y más ahorita en tiempos de pandemia. Esa es la confianza. Una cosa es la confianza, una cosa es el creer que Dios nos protege, y otra cosa es lo que Él nos permite cuando, no quiero abundar, pero cuando las medidas precautorias y todo lo demás. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Este es el contexto de lo que luego utilizamos. Versículo 24, tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. ¿Cuándo? Siempre, todo el tiempo. Y luego el versículo 21, no dejando de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. O sea, reunirnos cada vez que tengamos oportunidad de tener una reunión, cada vez, ahorita con esta situación, en la manera o la forma que sea, pero cada vez que podamos estar con hermanos, estar compartiendo nuestra fe, estar compartiendo nuestra experiencia, estar compartiendo alabanzas, estar compartiendo todo lo que tiene que ver en cuanto a una comunión. Gloria a Dios por ello, porque esto es parte del fortalecimiento. Por eso los cristianos allá en el primer siglo, por eso Hechos 2:41 hasta el 47 habla que estaban juntos. ¿Cuándo? Todos los días, todo el tiempo estaban juntos. Era especial el domingo, gloria a Dios, y que siga siendo especial para nosotros, pero ese es un trabajo del diario. Algunas veces podemos darnos cuenta de que una persona está pecando aún antes de que se le juzgue, pero otras veces no nos damos cuenta hasta mucho después. Lo mismo pasa con las buenas acciones. Algunas se ven con facilidad, pero otras no. Sin embargo, ninguna de ellas quedará oculta. Estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24 y 25, y lo leí en la traducción lenguaje actual. Y ya lo que estoy haciendo a ti. Mira, la consecuencia de caminar en la senda angosta tiene que ver con lo que el pasaje que leímos al inicio, donde habla de los 2 caminos o las 2 puertas, lo que viene enseguida, y que se trata definitivamente en cuanto a los frutos, que cada uno de nosotros puede dar, y que dice el Señor, acaba ahí en el versículo 20 diciendo: por sus frutos los conoceréis. Mira, déjame compartir esta reflexión, y por eso quise leer lo que Pablo escribía ahí acerca de esta exhortación. Nuestros frutos son nuestras acciones, lo que hacemos y los resultados de nuestras decisiones. Hace mucho tiempo el sabio rey Salomón escribió: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Es lo que dice Proverbios capítulo 20 versículo 11. ¿En qué condición se encuentra nuestra vida? Esa es una respuesta personal, es una respuesta individual, o es una reflexión para responder cada uno de manera personal. ¿Qué mostramos a los demás si Jesús dice que por nuestros frutos nos conocerán? ¿Cuáles son los frutos en nuestra vida hasta ahora? En realidad los frutos vienen a ser acciones. Podemos tener muy buenas intenciones de llevar una vida mejor, tal vez orar con más regularidad, estudiar la Biblia, manifestar más bondad hacia los demás o esforzarnos por edificar a otros. Si nunca pasamos de las intenciones, estaremos mal. Es como el programa de dieta y ejercicios que alguien siempre va a comenzar mañana. Solo que mañana nunca llega, y como resultado no se produce ningún fruto, no se desarrolla carácter, un carácter y una probabilidad. Ahora bien, si ya has comenzado a poner en práctica algunas de tus buenas intenciones, y si esas intenciones están en sintonía con la Biblia, entonces has empezado a desarrollar buenos frutos, que esto se podría referir al carácter que menciona los frutos del Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Si has sido diligente en los cambios positivos que te propusiste, probablemente seguirás dando buenos frutos mañana y al día siguiente y al siguiente y al siguiente.
Cuanto más tiempo dures haciendo todo lo correcto, más probable será que continúes y más serán los buenos frutos que des. Estarás adquiriendo buenos hábitos. Si este es el caso en tu vida, Dios sabe que mañana probablemente te encontrará obedeciéndolo. Y otra vez, voy a regresar a lo que he hablado antes. Cuando nosotros, aquellos que tenemos una responsabilidad diferente solamente de compartir la palabra de Dios, de compartir la sana doctrina, la enseñanza de Dios, si nosotros enseñamos de verdad, compartimos y mostramos a la gente que el tener una relación personal e individual con Dios y que ellos la puedan llevar a cabo, cada uno, ¿qué crees? En automático. Yo en mi vida jamás casi he utilizado Hebreos 10, 24 y 25 para referirme a la reunión dominical. Yo no utilizo, y no porque no sé, porque para mí en el contexto de todo el capítulo, y capítulo 9 y capítulo 11, en el contexto de todo, este es un trabajo de todos los días, y es un trabajo diario. Porque cuando uno empieza a desarrollar una relación personal con Dios, ¿qué crees? Todo viene por consecuencia. Entonces la gente ya no le cuesta trabajo no solamente llegar el domingo, ya no le cuesta trabajo llegar a cualquier estudio entre semana, ya no le cuesta trabajo llegar a la reunión que se tenga el día miércoles o el jueves en algunas congregaciones, ya no le cuesta llegar y poder estar ahí sentado escuchando la palabra de Dios por espacio de 1, 2 o 3 horas. Precisamente porque no tenemos una relación individual, fíjate qué es lo que hacemos. Yo me acuerdo mucho una experiencia no voy a mencionar la ciudad, pero cuando llegué a trabajar como ministro, lo primero que me dijeron en el culto dominical, dijeron: hermano, por favor, aquí la gente está acostumbrada a que la prédica no vaya más allá de 25, máximo 30 minutos. Porque pues para ellos es importante el tiempo. Y el culto de adoración duraba 1 hora. ¡1 hora! Pero ¿sabes cuál era lo más increíble, lo más sorprendente? Que después de que respeté, la primera vez respeté, a partir del segundo domingo, cuando me quedé yo a trabajar ahí, ya no lo hice, ya no lo respeté, precisamente por lo que estoy expresando. Pero después de 1 hora que estuvimos ahí en el culto de adoración, que incluía alabanzas, 1 o 2, oración, la cena, la ofrenda y la predicación, después de 1 hora, ¿qué crees? Entonces todos los hermanos que estaban ahí empezaron a sacar todo lo que se iba a comer para la comunión entre nosotros. ¿Y sabes cuánto tiempo duró la comida? 3 horas. ¿A qué le hacíamos más caso? ¿En qué nos preocupábamos más? Y yo me pregunto, ¿todavía hay dudas en cuanto a esto? Si has sido diligente en los cambios positivos que te propusiste, probablemente seguirás dando buenos frutos. Estará dando buenos frutos y desarrollando el carácter de Dios, lo cual no solamente te conviene personalmente, sino que agradarás a tu Creador. Naturalmente tienes libertad y la capacidad de elegir. Todos podemos desviarnos del camino y caer de nuevo en la ruta equivocada. Algunos han desistido después de llevar una vida cristiana durante años. El apóstol Pablo estaba muy consciente de esta posibilidad con el versículo que ya leímos: golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Abraham es un buen ejemplo de un verdadero siervo, del cual se podía esperar su voluntad de obedecer a Dios, sin importar lo que él le pidiera. Aun cuando Dios lo probó mandándole que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio, Abraham obedeció. Cuando levantó la mano para dar muerte a su hijo, Dios intervino diciendo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Acuérdense que el temor a Dios es respeto y reverencia. Por cuanto me rehusaste tu hijo único. En otros momentos de la vida, Abraham probablemente hubiera fallado delante de Dios, porque si bien es cierto que es conocido como el padre de la fe, no desde el principio de su llamado ejerció esa fe, sino que fue un camino por la senda ancha, donde él fue madurando, donde él fue avanzando para llegar hasta ese primer gran ejemplo. Cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo, su fe había madurado, había caminado por la senda ancha, con tropiezos, con equivocaciones, con muchas flaquezas, deficiencias, pero ahora encontramos un hombre enteramente comprometido y dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Dios dice en la Biblia que Él bendijo a Abraham y sus descendientes, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis
estatutos y mis leyes. Y al igual que Él, todos debemos llegar a conocer a Dios, pero también es cierto que Él debe llegar a conocernos a nosotros. Dios busca personas que no cedan ante la presión negativa de sus conocidos, busca personas que vivan conforme a sus leyes y que estén dispuestos a nadar contra la corriente cuando sea necesario. Reconozcamos la verdad en el mundo actual, y esa es la manera, esa es la forma, y a través de múltiples ejemplos en la escritura, tú puedes ver ahí lo que hizo Daniel, tú puedes ver a los tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, cómo se resistieron para ellos siguiendo la obediencia a Dios, y muchos otros más que realmente pueden ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Y bueno, finalmente, ya casi para terminar, este es el momento de comenzar a formar buenos hábitos y de vivir por las leyes de Dios. Hoy es el momento de comenzar a hacer cambios positivos en nuestra vida donde sean necesarios. No lo dejemos para mañana. Procuremos superar cada prueba que se presente cuando se presenta, sin aplazar las cosas difíciles para más tarde. Procura ser una persona con altas probabilidades de hacer lo correcto, una persona con la que Dios pueda contar. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Eso es lo mismo que menciona Lucas de lo que estamos hablando, que terminó diciendo nuestro Señor en Mateo capítulo 7, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Y bueno, ahora sí creo que me extendí demasiado. Ya ven, me acostumbré con todo eso que he vivido. De verdad que por eso luego me dicen, hermano, acuérdese que no alargue el discurso hasta la medianoche. Dice el apóstol Pedro, y son solamente semáforos en amarillo, si tú quieres, y en algunos casos rojos, de caminar por la senda angosta y de estar dando frutos que honren y glorifiquen a Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 22. Y finalmente, rápido, dos pasajes más. Con esto no quiero decir que ya haya logrado y hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para esto me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no lo he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos pensar de esta manera, y si algunos de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios en claridad. Leí Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 15 en la traducción lenguaje actual. Finalmente, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo allá alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. O sea, esto es de todos los días, y hasta que el Señor venga, o hasta que estemos llamados en cuenta. Y bueno, solamente con esto termino ya ahora sí realmente termino. Recuerda la iglesia allá en la Odisea, cuando nuestro Señor habló: estoy enterado de que todo lo que haces, y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Cuidado con eso. Cuidado con obedecer nada más lo que nos conviene. Cuidado con obedecer solamente lo que es visible. Cuidado con obedecer solamente lo que los demás pueden ver. Hay que obedecer a Dios en todo. La iglesia ya estaba pasando por este problema. Sería mejor que me obedecieras completamente, o que de plano no me obedecieras. O sea, te prefiero frío o te prefiero caliente. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Pero como solo me obedeces un poco, esto sí lo va a hacer el Señor, te rechazaré por completo. La Reina Valera dice: por cuanto ni eres frío ni eres caliente,
sino tibio te voy a vomitar de mi boca, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado, miserable y que estás desnudo. Y si estamos en una situación así, ¿cómo es posible pensar en que estemos dando buenos frutos al Señor? ¿Cómo es posible que pensemos solamente porque cumplí el plan de salvación, solamente porque ya estoy dentro del reino de Dios, que estemos realmente caminando por la senda angosta? La entrada cada uno se ha decidido cumplir el plan de salvación, pero es el principio. Es el principio de todo lo que nos espera, es el principio de todo lo que el Señor quiere, y es el principio para que a través de dificultades, a través de problemas, a través de circunstancias, a través de debilidades, a través de flaquezas, vayamos madurando, y entonces empecemos a dar frutos que alaben y glorifiquen a Dios. Gracias otra vez a aquellos que pudieron conectarse, gracias otra vez. Ahora sí, creo que me extendí demasiado, pero bueno, era necesario, eran unos versículos, no tengo idea por qué me estoy extendiendo tanto, pero bueno, esto lo hago para honra y gloria de Dios, no para otra cosa. Si hay algo que te pueda ser útil, adelante. Si hay algo que te pueda hacer edificación, adelante. Si hay algo en lo que no estás de acuerdo, pues no lo escuches o bórralo. Recuerda, no lo hago con ninguna intención, solamente querer alabar y glorificar el nombre de Dios. Gracias otra vez, nos vemos mañana a 2:30 de la tarde por Facebook a través de Experiencias Cristianas, y bueno, mientras tanto te mando 1,000,000 de bendiciones.